¿Y si la vida es fundamentalmente sufrimiento? No como provocación nihilista, no como depresión disfrazada de filosofía, como hipótesis seria, formulada por uno de los pensadores más rigurosos del siglo XIX. ¿Y si el dolor no es un accidente del camino, sino la condición del camino? ¿Y si la felicidad no es el estado natural del ser humano, sino un breve intervalo entre dos formas de insatisfacción? Esa pregunta es la que Arthur Schopenhauer puso en el centro de su filosofía. Y la mayoría de la gente prefiere no mirarla. Y lo extraordinario no es que dijera que la vida es sufrimiento. Es que después de demostrarlo con una precisión filosófica impecable propuso salidas reales. No el escapismo de la esperanza religiosa, no la resignación estoica, algo más radical y más honesto. El arte, la compasión y la negación de la voluntad. Tres caminos que vistos desde aquí van a sonar completamente distintos de lo que crees. Arthur Schopenhauer nació en Danzig en 1788, hijo de un comerciante rico y de una novelista famosa, Johanna Schopenhauer, con quien tuvo una relación tan mala que dejaron de hablarse para siempre cuando él tenía 30 años. Era misántropo por convicción, solitario por elección, y tenía un ego tan monumental que programó sus clases en Berlín a la misma hora que las de Hegel, al que consideraba un charlatán, para robarle estudiantes. Le fue muy mal. Hegel llenaba. Él daba clases casi vacías. Publicó su obra maestra El mundo como voluntad y representación. En 1818, tenía 30 años. Vendió casi ningún ejemplar. Pasó las siguientes 3 décadas siendo ignorado por el mundo académico, mientras Hegel dominaba la filosofía alemana. Y entonces, a los 63 años, publicó una colección de ensayos llamada Parerga y Paralipómena. De repente, el mundo lo descubrió. Se convirtió en el filósofo más leído de Alemania. Recibió admiradores de toda Europa. Y murió a los 72 sin haber cambiado una sola de sus ideas, porque siempre había sabido que tenía razón. Schopenhauer tenía una relación terrible con los seres humanos y una relación extraordinaria con los animales. Su caniche se llamaba Atma, que en sánscrito significa alma universal. Cuando el perro hacía algo que no le gustaba, lo llamaba hombre como insulto. Sus vecinos de Frankfurt decían que lo veían pasear con el perro todos los días a la misma hora con una precisión de reloj. El caniche heredó parte de su fortuna. Si hay un dato biográfico que resume a Schopenhauer en una imagen, es ese. Y esto es lo que hace a Schopenhauer peculiarmente valioso hoy. En un mundo donde cada libro de filosofía popular promete felicidad, productividad o propósito, Schopenhauer es el único que dice directamente que no, que el sufrimiento no es un problema que puedas resolver con los hábitos correctos, que la insatisfacción no es un fallo de carácter, que es la condición humana, y que entenderlo, de verdad, sin consuelo barato, es el primer paso hacia algo que sí funciona. El concepto central de Schopenhauer se llama la voluntad, con mayúscula, y es importante entender que no es tu voluntad personal, tu deseo de café o tu ambición laboral. La voluntad es una fuerza ciega, sin propósito, sin dirección, que impulsa toda la existencia. Es lo que hace que el corazón lata sin que lo pidas, lo que hace que los animales cacen, reproduzcan y mueran, lo que te hace desear sin poder parar de desear. La voluntad no quiere nada en particular, solo quiere más, siempre más. Y eso, dice Schopenhauer, es la raíz del sufrimiento. Schopenhauer describe la vida humana como un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Cuando no tienes lo que quieres, sufres por la carencia. Cuando lo consigues, el deseo desaparece y aparece el vacío, el aburrimiento. Y entonces nace un nuevo deseo,
y el ciclo empieza de nuevo. No hay punto de equilibrio permanente, no hay llegada. El péndulo sigue oscilando mientras vives, y la mayoría de la gente pasa su vida entera corriendo de un extremo al otro sin darse cuenta de que el péndulo es la jaula. Piensa en la última vez que conseguiste algo que llevabas tiempo queriendo, un trabajo, un viaje, una relación, un objeto. ¿Cuánto duró la satisfacción antes de que apareciera el siguiente deseo? ¿Horas, días, semanas? Schopenhauer no dice eso para deprimirte. Lo dice para que dejes de culparte por no ser suficientemente agradecido o suficientemente positivo. No es un fallo tuyo, es el mecanismo. El problema no eres tú, es la voluntad que te habita. Y aquí viene el matiz crítico. Schopenhauer no dice que nada valga la pena. Dice que la estructura del deseo garantiza el sufrimiento y que entender eso te da opciones que el que no lo entiende no tiene. El diagnóstico es pesimista. Las salidas no lo son, y son tres, radicalmente distintas entre sí. Schopenhauer identifica tres formas de escapar temporalmente o permanentemente del dominio de la voluntad, y las tres siguen siendo extraordinariamente relevantes hoy. La primera salida merece detenerse. Schopenhauer fue el primer filósofo en poner el arte, especialmente la música, en el centro de la filosofía. Para él, la música no representa la voluntad, es la voluntad hecha sonido, y por eso, escuchar música te lleva directamente al núcleo de la existencia sin la mediación del concepto. En ese momento de escucha pura, no deseas nada. No estás en el pasado ni en el futuro. No tienes agenda. La voluntad se detiene. Y ese instante, aunque sea breve, es la forma más accesible de libertad que existe. Influenció directamente a Wagner. Y Wagner influenció al joven Nietzsche. Toda esa cadena empieza aquí. Hay algo que haces. Escuchar música, pintar, correr, cocinar, leer, donde el tiempo desaparece y dejas de querer algo, donde simplemente estás en lo que estás haciendo, sin agenda, sin resultado esperado. Eso que describes es exactamente lo que Schopenhauer llamaba la contemplación estética, la suspensión temporal de la voluntad. No lo estabas haciendo como técnica filosófica, lo estabas haciendo porque funciona. Y funciona porque Schopenhauer tenía razón sobre la mecánica del deseo. Reconocer que el otro sufre exactamente como tú, no por deber moral, por comprensión real. La compasión disuelve el ego momentáneamente y con él parte del sufrimiento. La más radical, reducir deliberadamente los deseos hasta el mínimo. No ascetismo religioso, lucidez sobre la mecánica del deseo. Querer menos para sufrir menos. En 1865, Friedrich Nietzsche tiene 21 años y es estudiante en Leipzig. Entra por azar en una librería de segunda mano. Encuentra un ejemplar de El mundo como voluntad y representación. Lo compra. Lo lee en 2 semanas. Y escribe en su diario que es el libro más importante que ha leído en su vida. Durante los siguientes años, Schopenhauer es su maestro absoluto, su modelo de lo que un filósofo debe ser, honesto hasta el dolor, sin concesiones, sin consuelo barato. El joven Nietzsche es fundamentalmente un schopenhaueriano. Y entonces Nietzsche lo abandonó, no suavemente, con una brutalidad filosófica que roza lo personal. En obras como Humano, Demasiado humano y Más allá del bien y del mal, desmonta a Schopenhauer pieza por pieza. Lo acusa de haber construido el pesimismo como filosofía, pero vivir como un burgués cómodo en Frankfurt. Contradicción imperdonable para Nietzsche.
Lo acusa de que su negación de la voluntad es en el fondo una versión encubierta del nihilismo cristiano, decir no a la vida disfrazado de sabiduría, y propone el amor fati como respuesta directa al pesimismo schopenhaueriano. En lugar de negar la voluntad, amarla, afirmar la vida exactamente como es, con todo su sufrimiento incluido. Schopenhauer no es el filósofo de la desesperanza, es el filósofo de la honestidad sobre el dolor. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La desesperanza paraliza. La honestidad sobre el dolor, entender su mecánica, reconocer que no es un fallo tuyo, sino una condición estructural, paradójicamente libera. Porque cuando dejas de culparte por no ser suficientemente feliz y empiezas a entender por qué el deseo siempre supera la satisfacción, puedes empezar a relacionarte con eso de forma distinta, no negándolo, entendiéndolo.